Osmean y dicen que llueve. Este es el mensaje que yo les mandaría a las personas que siguen defendiendo a Donald Trump, a todo ese movimiento MAGA, Make America Great Again, y que a los que están engañando de manera miserable e indigna. Y por extensión se lo dirijo también a todas aquellas personas que están apoyando a partidos de extrema derecha, ultraliberales o simplemente fascistas que pululan por el mundo y que nos están llevando al desastre. Nos están llevando al desastre. Pido disculpas por ser tan duro, por comenzar así este programa, sobre todo cuando este programa en teoría es un programa donde analizamos la actualidad política, social, ecológica desde un punto de vista ético y espiritual. Sé que resulta extraño que, siendo este programa de estas características, yo empiece de esta manera. Pero sabéis que cuando una persona está dormida y no hay manera de despertarla, hay que sacudirla. No hay otra manera de despertar a quien no quiere despertar. Hay que sacudir. Y esta es una manera de sacudir no violenta. Osmean y dicen que llueve. Lo repito. Por otra parte, yo he sido jugador y entrenador de rugby en mi juventud y entrenador incluso hasta el año 2013. En el rugby tenemos un código de honor muy estricto, un código ético muy estricto. Por lo menos a mí me enseñaron un código ético muy estricto. Ha cambiado bastante el rugby desde que se profesionalizó, pero a mí me enseñaron un código ético muy estricto. Y en rugby, a pesar de ese código ético, cuando alguien se salta las normas, cuando alguien pone en peligro la seguridad del resto de jugadores en el campo, se le habla con dureza. Y a veces se le trata con dureza. Es lo que hay. No se puede poner en peligro la seguridad del colectivo. Repito, osmean y dicen que llueve. ¿Por qué lo digo? Osmean porque os están sumiendo en la pobreza. Estos líderes políticos de extrema derecha o derecha extrema, ultraliberales, fascistas, os están sumiendo en la pobreza. Os están arrebatando derechos básicos. Ahora Donald Trump está pidiendo miles de millones para defensa, mientras ha destruido completamente la poca sanidad pública que había en los Estados Unidos. El 70% de los agricultores de Estados Unidos están diciendo que van a tener que reducir cultivos porque no tienen dinero para los fertilizantes, que en teoría se nutren de lo que sale del Golfo Pérsico. Y está pidiendo miles de millones para defensa, es decir, para enriquecer a las grandes multinacionales, a las grandes empresas estadounidenses de armamento, donde él y sus amigos tienen acciones. No lo dudéis. Osmean y dicen que llueve. ¿Cómo dicen que llueve? Bueno, pues muy sencillo. Ya sabéis lo que ha pasado, ese supuesto intento de asesinato de Donald Trump. Ese supuesto intento de asesinato, inmediatamente han dicho que esto es culpa de los demócratas, culpa de los izquierdistas. A mí me da risa. Si el Partido Demócrata de Estados Unidos es izquierdista, desde luego no para los parámetros de Europa. El Partido Demócrata de Estados Unidos es mayoritariamente de centro-derecha, con algunas salvedades de centro-izquierda. Pero es centro-derecha el Partido Demócrata. Pero, bueno, engaña, que algo queda. Dicen que llueve. Osmean y dicen que llueve. También ahora están diciendo que la culpa de lo del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, es culpa de los aliados de la OTAN que no se han metido en el lío. Ni siquiera les avisaron que Israel y Estados Unidos iban a atacar a Irán. El lío lo han montado Estados Unidos e Israel. ¿Por qué tenía que meterse la OTAN cuando la OTAN es un pacto defensivo, no de ataque? Os dicen que llueve.
pero son ellos los que osmean. Y por último, están culpando también a los medios de comunicación, a los periodistas. La culpa es del Mensajero. Repito, a los magas y a todos los votantes y crédulos que están tragándose los mensajes de la extrema derecha, la ultraderecha, el ultraliberalismo, el fascismo, en definitiva. Os lo repito, osmean y dicen que llueve. Y el resto del mundo que no creemos a esos líderes políticos, psicópatas, narcisistas, enfermos, tenemos que aguantar vuestros errores al votar mal. Como digo, este es un programa desde un punto de vista ético y espiritual, pero eso no impide, como en el rugby, hay una ética muy estricta, al menos la había, como en el rugby, cuando alguien se salta las normas y pone en peligro la seguridad del resto de jugadores, se le trata con dureza. Quizá es hora de empezar a deciros las cosas con dureza. Al fin y al cabo, no estamos ejerciendo violencia, como sí hacen vuestros líderes. Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.